Mi nombre es Paula Andrea Castillo Castro, soy estudiante de enfermería en la Universidad de Aquino Dabole, docente de la licenciada Giovanna Mendoza. Voy a hablar sobre lo que es PAE, que significa el proceso de atención de enfermería. Es un método científico que se da en la práctica asistencial de la enfermera. Es un método conocido como el PAE. Este método permite que las enfermeras brindemos lo que es cuidado de forma racional, lógica y sistemática. Tenemos lo que es una planificación en la ejecución de los cuidados de una enfermería, que son compuestos la valoración, el diagnóstico, la planificación, la ejecución y la evaluación. Uno de los objetivos principales de esta etapa es conservar lo que es el estado óptimo de salud del paciente, que proporciona una cantidad de cuidados de enfermería en la que requiere recuperar lo que es la salud y contribuir la vida del paciente. Debemos también tener lo que es una organización. Se da en 5 fases distintas, que es valoración, diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación. La primera etapa de valoración consiste en un proceso organizado que es lo recogido de la información fisiológica, sociológica o espiritual del paciente. Se da en distintas fuentes y medios. Esto que es lo que incumbe a la familia, al entorno y a la persona misma. En lo que es la obtención de datos, debemos tener lo que es información concreta y explícita sobre los aspectos que estamos investigando de nuestros pacientes. Uno de los instrumentos para la recolección de datos debemos tener lo que es una entrevista, una observación y un examen físico. Los diferentes tipos y fuentes de datos deben ser subjetivos, objetivos, históricos y actuales. Una de las fuentes de datos deben ser primarias, ya que es la información obtenida de la persona directamente. Cuando es secundaria, es la información obtenida de otras personas o registros de laboratorios antiguos o de historias clínicas. En lo que es la segunda etapa en la enfermería es el juicio clínico que se describe en un problema de salud real o potencial que los profesionales de enfermería, en virtud de su conocimiento y experiencia, es la formulación de un diagnóstico al ser concisa y específica. Los diferentes tipos de diagnóstico en enfermería son los que son el real, cuando los signos y síntomas se presentan en el momento actual. Cuando es el tipo de diagnóstico de riesgo, son problemas a futuro que se dan en el deterioro o integridad cutánea. Cuando tenemos el tipo de diagnóstico de bienestar, es el deseo de querer saber más para mejorar la calidad de vida de nuestro paciente, dependiendo de la disposición para mejorar. La tercera etapa tenemos la etapa de planificación, que esta se desarrolla en estrategias para prevenir o minimizar o corregir lo que son problemas, así como la proporción de nuestra salud. Debemos tener una selección de prioridades. Debemos determinar una prioridad cognitiva que requiere desarrollar un pensamiento crítico. Por ejemplo, debemos preguntarnos qué problemas necesitan atención inmediata y cuáles pueden ser, qué problemas son de responsabilidad exclusiva del profesional de enfermería. Según la pirámide de Maslow, tenemos 5 etapas de lo que es autorrealización, la estima social y seguridad y fisiología. Estos son los resultados esperados de un diagnóstico. En lo que es la cuarta etapa de ejecución, es la fase de ejecución en que esta etapa se pone en práctica lo que es el plan de cuidado de enfermería, que debemos continuar con la recogida de valoración de datos, debemos realizar actividades de enfermería, debemos anotar los cuidados de enfermería que se realicen, debemos dar informes verbales de enfermería o mantener lo que es los cuidados actualizados. Quinta etapa, debemos tener la etapa de evaluación. La evaluación se define como una comparación planificada o sistemática entre el estado del paciente y los resultados esperados, o evaluar o emitir un juicio sobre aquello. En el proceso de evaluación debemos tener en cuenta lo que son 2 partes: la recogida de datos, en el cual el estado de salud o problemática del diagnóstico para evaluar. Debemos tener la comparación de los resultados esperados y un juicio sobre la evaluación del paciente. En lo que es el reporte de enfermería, es un documento legal que se registra lo que son las actividades de la enfermera, en lo que se dan lo que son los tratamientos realizados del equipo de salud, las indicaciones médicas, los cuidados de enfermería, la valoración del paciente, las respuestas específicas que dio el paciente o el registro de la enseñanza que se le recibió del paciente.